Ahí está. Bueno, entonces vamos con el ejercicio número 2 del trabajo práctico número 3. Escribir la fórmula de la ecuación lineal cuyo gráfico se indica en cada caso. Bien, lo que primero tenemos que tener en cuenta para esto es cuál es la fórmula general de la ecuación lineal, que sería y es igual a m por x más b. Esa es la fórmula general. A veces aparece con otras letras, pero es lo mismo, ¿sí? Capaz que a veces dice y es igual a por x más b, pero es lo mismo. De acá tenés que tener en cuenta que el b, el valor de b, es la ordenada al origen. Uy, ahí está. Es la ordenada al origen. La ordenada al origen siempre se marca sobre el eje de las y. Es un punto que está ubicado sobre el eje de las y. O sea, en este caso, en la 2A, por ejemplo, la ordenada del origen está ahí, en ese puntito que te hice, en el valor de 2. ¿Lo ves? Bien, y aparte de la ordenada del origen, tenemos la pendiente, que la pendiente es lo que nos marca la m, o sea, el valor que acompaña a la x. Solamente el valor, la x no se cuenta como pendiente. ¿Sí? Entonces, esta es la pendiente. La pendiente es la que nos marca la inclinación de esa recta. Entonces, nosotros acá podemos empezar a armar la A, que sería I es igual a un número que todavía no sabemos cuál es, por X más 2, porque dijimos que 2 era la ordenada al origen de esta función. Ahora tenemos que ver, bueno, ¿cuál era ese número de la pendiente? Entonces, siempre lo que nos conviene hacer es buscar algún punto para poder movernos, deslizarnos. Yo acá voy a agarrar este punto de acá porque es el que está como que da justito a una esquina, entonces me parece que es el más cómodo de agarrar. Y ahí tenemos que ver cómo hacemos para llegar de la ordenada a ese punto que está ahí, siempre moviéndonos a izquierda, derecha, arriba o abajo. No se puede mover en diagonal. Entonces acá decimos, nos movemos 1, 2, 3 unidades a la derecha y 1, 2, 3, 4 unidades hacia arriba. Acá eran 3 unidades y acá eran 4 unidades. Con ese movimiento armamos la pendiente. Entonces acá nos va a quedar 3/4. Siempre el número de abajo, ay, perdón, eh, lo puse al revés. Ahí está, 4/3. El número de abajo nos indica si el movimiento es a la izquierda o a la derecha, y el número de arriba, o sea, el numerador de la fracción, nos indica si el movimiento es hacia arriba o hacia abajo. En este caso, los dos valores son positivos porque a la derecha y hacia arriba se considera positivo. Si vos te movés hacia la izquierda o hacia abajo, se considera negativo. ¿Sí? ¿Se Sí, sí, entendió? profe, Bien, se reentendió. bien, ¿querés intentar hacer alguno de esos? No sé, cualquiera, el B, el C, el D, cualquiera, y vemos si te sale. Ok. Entonces, para a ver si entendí, el B, que es la línea recta, la ordenada al origen sería 0 porque no intersecta con la I, y la Bien. pendiente también sería 0 porque no está inclinado. ¿En cuál estás mirando? El B, Bien, el que está al claro. lado. En ese caso solamente tenemos una recta en x igual a 3. Entonces, en este caso sería x igual a 3 solamente. Bien, bien. Hola, profe. Buen Hola, día. hola Paula. Una consulta. El B no es función. Claro, es una recta en x igual a 3. Claro. Sí, es como para un ejercicio, pero no es función. Claro, no es una función lineal. Ujú. Sí, tampoco es función, porque la definición de función dice que a cada valor de x le corresponde un único valor en Un y. único valor Y de ac- I. Sí. claro, acá tenemos el valor de x que sería 3 y le corresponden un montón de valores en y.
Bien, ¿querés hacer algún otro, Victoria? Paula, Esteban, cualquiera es lo mismo. Dije Victoria porque ella me preguntó. Hola, profe. Bueno, resulta que yo cuando quise hacer ese ejercicio, una que me costó un montón ver los puntos, la cuadrícula en la fotocopia. Y yo lo que hice, no, o sea, me costó poder ver eso, entonces lo que hice fue tratar de buscar dos puntos para usar la otra ecuación teniendo dos puntos. Claro, Igual me dio cualquier cosa, claro, no, porque el no tema sé qué debe ahí, haber hecho mal. si no te guías con la cuadrícula, por ahí, viste que te quedan números que no te quedan exactos. Por eso yo decía, Claro, busqué ese justamente a ver cómo es, a ver, uno, dos, tres, el que está o sea, en x3, en x con valor 3 y que da 4, ¿no? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Sobre i. claro, Justamente cuando está marcado en rosa, 3 a la derecha y 4 hacia arriba. sí, Que sería el valor de i, sería uno 2 3 4 5 6, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, usé ese punto y usé el punto de la ordenada al origen y la ecuación me dio cualquier cosa. Hasta que, bueno, hasta que más o menos pude, porque, o sea, a mí se me hace difícil decir, bueno, ¿qué dos puntos tengo en cuenta para para buscar la pendiente? Cuando lo tenés así como lo tenemos acá, lo mejor es de Sí, hacer como hicimos acá. Nos paramos en la ordenada al origen, que sabemos que ese ya es el valor de B. Lo vuelvo a marcar sí. acá. Para que lo borro, lo vuelvo a marcar. O si no sabe qué, estaría bueno poder hacer el D, porque ahora ya sé, ya me digo, o sea, ya está. En cambio, en el D estaría bueno. Dale, vamos a Porque en hacer el el C D. era pendiente cero, porque no tiene pendiente, ¿no? Ajá, sí. Vamos a hacer el D. Ahí lo agrandé. Bien. Decime acá. Mira, yo voy a escribir acá al costadito la ecuación general. Uy. Y es igual a M por X más B. B dijimos que es el valor de la ordenada al origen. Decime, en este Sí, ejercicio que vos tenés acá en el D, ¿cuál sería la ordenada al origen? -1. Bien, entonces ya sabemos que acá el y va a quedar igual, el x va a quedar igual y acá en lugar va a ir -1 en el lugar de la b. Nos Sí, falta solamente encontrar la m. Entonces, siempre sí, vamos desde la ordenada al origen, o sea, desde ese -1. Ahí yo le hice la sí, marquita. Y tenemos que llegar a otro punto. Puede ser cualquier punto. El tema es que si no nos guiamos por la cuadrícula, si nos queda como en el medio, por así decirlo, son números con decimales, entonces por eso te va a quedar mal por ahí. Acá, ah, por ejemplo, acá podemos agarrar, este punto de acá está justito en el esquinero, es el que yo estoy marcando, ¿lo ves? sí, Ese está justito en el esquinero. Después tenemos este que también, ¿ves ese otro que marqué? sí. Bueno, de esos dos podemos agarrar cualquiera. Elegí uno, el de arriba o el de abajo. El de abajo. Dale, agarro este. Entonces vos de ahí te tenés que fijar. ¿Qué movimiento tenés que hacer? Siempre a izquierda, derecha, arriba o abajo, no en diagonal, para poder llegar al otro punto. Entonces acá podemos mover Dos dos, a la derecha sí, y tres hacia abajo. y tres hacia abajo. Entonces acá va Tres a quedar, unidades sería. sí. Entonces acá nos va a quedar -3, porque son tres hacia abajo, entonces por eso es menos, es negativo, medios, porque eran dos a la derecha. Bien, bien. Se puede hacer igual Bueno, encontrando dos puntos como vos dijiste. Decime a ver cuáles eran los puntos que agarraste y vemos por qué te quedó mal. ¿De este del D era el que me decías? no, de la De la, a ver, vamos a la. Voy a borrar esto de acá. ¿Qué puntos agarraste? 0, 2, Anoto acá.
Bueno, ¿qué le pasa a mi lápiz? Enloqueció. Ahí está, 0,2. ¿Y qué otro? Y 3, 6. Bien. ¿Cuál fue la fórmula que usaste? A ver si la fórmula está bien. A ver, la busco. Justo me levanté, no estoy trabajando y por eso puedo estar, estoy de vacaciones, puedo estar acá. Bueno, genial. Sí, a ver, la de la teoría. Yo decía la fórmula que La vos usaste en tu fórmula, ejercicio para poder ver dónde tuviste el sí, error. lo que pasa que como hay o sea, está el práctico resuelto. Entonces cuando hago los ejercicios trato de chequear los resultados para ver si están bien. Sí, está Como bien. no me dio, lo borré, Ah, entonces no lo tengo hecho. bueno, fíjate, cuando te pase eso, trata de dejarlo escrito y rehacerlo en otra parte, entonces después podemos buscar el error. Capaz que era una pavadita, el Claro. error era un signo, capaz. Sí, es probable sí que haya, o por ahí que haya puesto malos puntos o un signo, sí, Claro. Bueno, sí. Bueno, la gracias, fórmula profe. que seguramente usaste debe haber sido esta: x menos x1 sobre x1 menos x2 igual a y menos y1 sobre y1 menos y2. ¿Usaste esa fórmula? Sí, Mm, mira, sí, bien, entonces vamos a reemplazar los valores en esa fórmula porque tendríamos que llegar a lo mismo que llegamos con Victoria. Acá tenemos que decir quién es x1 y quién es x2. Entonces vamos a decir, este es x1, este es x2, perdón, y1 quise decir, y 1, este es x2, este es y2. Ahí está. Entonces ahora vamos a empezar a reemplazar. El x nos queda igual por ahora. X menos x1 que valía 0 sobre x1 que es 0, me parece un 6, que es 0 menos x2 que es 3. Y eso nos queda igual a y menos y1 que es 2 sobre 2 menos 6. ¿Hasta ahí estás de acuerdo con lo que hice? ¿Estás bien? ¿Me seguiste? sí, sí, perfecto. Bien, vamos a empezar a resolver lo que podamos. X menos 0 es x, 0 menos 3 es menos 3, y menos 2, por ahora lo dejamos igual, 2 menos 6 es menos 4. No sé por qué se corre la liñita. Bien, paso multiplicando el menos 3 y el menos 4 porque están dividiendo, entonces me queda menos 4x es igual a y menos 2 por menos 3, menos 4x es igual a menos 3y más 6. Voy a despejar la y para que nos quede como nos quedó con Victoria. Entonces nos queda menos 4x menos 6 es igual a menos 3y. El y que está multiplicando, el menos 3 que está multiplicando con la y pasa dividiendo para el otro lado. Entonces nos queda menos 4x menos 6 dividido 3 es igual a y. Y ahora nos queda menos, acá me faltó el menos. Menos 4 dividido menos 3, lo seguimos dejando como fracción, 4 tercios x, menos 6 dividido menos 3 nos da 2. Llegamos a 4 tercios x más 2 es igual a y. Sí, seguramente me debo haber equivocado en algún signo. Bien, pero de esa manera también se puede hacer. Es más Sí, largo por ahí, pero bueno, no lo habías encarado mal.
No, lo que pasa es que como no los veía, no me di cuenta, no. Sí, siempre me pasa eso. En las tres materias me pasa. Cuando voy a hacer algo, arranco por lo más difícil, cuando por ahí era más, había otro camino mucho más fácil. Bueno, lo importante es que puedas llegar. Pero bueno, trata de hacer esto, de cuando algo no te sale, no lo borres, déjalo ahí aparte para consultarlo. Entonces vos podés Bueno, aprender sobre tu error, porque por ahí es un error que no te das cuenta y lo volvés a cometer y lo volvés a cometer, entonces es más fácil decir, bueno, mira, acá tuviste el error y explicarte por qué para que no lo vuelvas a cometer, ¿sí? bueno. Porque Profe, ahora, ¿usted siempre está a la mañana o hay otro horario a la tarde que haga? no, yo estoy solamente a la mañana, los lunes de 9 a 11 Claro. nada más. Bueno, 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 gracias. No, de nada. Bueno, ¿qué otra consultita? Vamos con otro, con el que quieran. Esteban, no sé por dónde va, si quieres preguntar algo. Paula, ¿vos por dónde vas? ¿Te quedaste trabada en algún otro ejercicio? En realidad yo hice toda la parte lineal y me falta arrancar con la parte cuadrática. Vi el video donde explicó la parte lineal y parte de la parte cuadrática y me falta ver ahora el video donde el profe explicó la parte cuadrática y seguramente debe haber avanzado sobre algunas otras funciones más. Entonces, no seguí avanzando por una cuestión de tiempo. Justamente los lunes y los martes es cuando me pongo a hacerlo de matemática y hago todo lo que puedo. Bien, Pero por ahí estaría bueno ver un ejercicio, ¿no? Tomar uno por ahí donde abarque eh, las diferentes cuestiones respecto de la parte cuadrática, ¿no? Uno que abarque todo lo que sea respecto a la parte cuadrática, sugiero yo. No vi completamente todo el teórico, ¿no? Donde podamos entre todos tratar de resolverlo para tener un panorama general de cómo resolver cuando estemos trabajando con funciones cuadráticas. No sé si mis compañeros estarían de acuerdo, o al menos que tengan duda de la parte lineal. A mí ¿usted? me parece bien esa idea. Bueno, empezamos con el 5 entonces. Sí, profe, sí. Bien, díganme del 5 elijan uno, cualquiera, y hacemos el que elija. El más difícil, ¿ah? Y, a ver, El E, no sé si mis compañeros están de acuerdo. Sí, justo iba a decir el me parece que conviene elegir el F o el G porque son uno de los que más cosas piden. Fíjense que después dice escribir en forma canónica la ecuación de los apartados F y G y hallar para un intervalo restringido la fórmula correspondiente. Es como un poquito más complicado que el resto porque tiene algo más en realidad. O sea, hay que hacer todo lo mismo que los otros, pero algo extra. Entonces me parece que por ahí podemos elegir el F o el G. ¿Qué les parece? Dale. El Bueno, G. profe, sí, sí, sí. Dale. Vamos a hacer el F. Lo voy a copiar acá abajo para tener buen lugar para escribir. Em, se me borra lo que escribo, no entiendo.
¿Y se utiliza otra aplicación u otra cosa? No, me parece que es problema de la pantalla. Ah, Sí, porque ahí cuando le saco eso se me va. Bien, ahí quedó igual. Bien, ustedes váyanme diciendo qué pedía porque yo no tengo la consigna acá a mano, no puedo mirar la consigna. ¿Qué es lo primero que nos pide? Creo que empezaba con el dominio, ¿no? Sí, dominio y imagen. Bien, vamos con el dominio. ¿Qué era el dominio de una función? todos los valores que puede adoptar X. Bien, todos los valores que puede tomar X. En este caso, por la forma de la función que tenemos, X podría ser cualquier valor, cero, positivo, negativo, decimal, cualquier valor, o hay algún valor que nos va a anular la función. Y el profe había dicho en la teoría que cuando nosotros tenemos una función polinómica, el dominio de la función, siempre y cuando, ¿no es cierto?, no sea una función racional, cuando tenemos así, donde no hay una división, siempre va a ser todos los R. Bien, son todos los números reales. En este caso, en el lugar de la X, puede ir cualquier número. Con ningún número la función se nos va a anular, entonces puede ir cualquier número. En el caso que vos decías, la función racional, hay que ver el denominador porque nos queda por ahí sobre cero y en una fracción el cero no puede estar en el denominador porque sería como dividir por cero que no se puede. Entonces por eso. Pero en este caso, en la X puede ir cualquier número porque de ninguna forma se nos va a anular. Bien, para la imagen, a mí me parece que primero nos conviene hacer el vértice para poder ver bien cuál es la imagen. Voy a hacer el vértice primero, entonces desde ahí les explico la imagen. También nos pedía el vértice, ¿no? Sí, las coordenadas del vértice. Bien. Vieron que dice las coordenadas del vértice, porque el vértice se escribe con un X y un Y, que se le dice el X del vértice y el Y del vértice. Entonces tenemos que encontrar esos dos valores, el del X y el del Y. Para el X del vértice se usa la fórmula que es menos B sobre 2 por A. Antes de poder usar esta fórmula tenemos que decir quién es A, quién es B y quién es C, para que nos sirva para reemplazar. A siempre va a ser el valor que acompaña al término cuadrático, o sea, a la X al cuadrado. En este caso, como no tenemos ningún número, hace de cuenta que es 1. Tenemos una X al cuadrado. Entonces ese 1 es nuestro A. Solamente, bueno, es como en esa parte que no me deja escribir. Ahí está. Solamente el número, el X no. El B es el que acompaña al término lineal. Lo mismo, solamente el número, el menos 6, la X no. Y el C es el término independiente, el que está solito sin X. Entonces, ahora para empezar a reemplazar, vamos a agarrar esos valores. Ojo con el tema de los signos, porque en este caso, por ejemplo, nos queda que es menos b, tenemos el menos de la fórmula y el b vale menos 6, entonces tenemos otro menos más. Entonces nos queda menos menos 6. Dividido 2 por a, que sería por 1. Menos 6 nos queda un 6 positivo. 2 por 1 es 2. Entonces 6 dividido 2 es 3. O sea que el x del vértice es igual a 3. Si en algún momento algo no entendieron, me frenan enseguida, ¿sí? Entonces después no tengo que volver tanto para atrás. Bien, ahí calculamos la primer coordenada, que era la del x, que es igual a 3. Ahora tenemos que encontrar el y del vértice, el IB.
El y del vértice se calcula reemplazando el x del vértice que encontramos recién, el 3, en todos los x de la función original, digamos. Entonces nos queda 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 14. Lo único que hice fue venir a esta fórmula y reemplazar las x por el 3. Hacemos la operación. Nos queda 3 al cuadrado es 9, menos 6 por 3 que es 18, más 14. 9 más 14 es igual a 23, menos 18 es 5. Entonces ahí ya tenemos el x del vértice y el y del vértice. Entonces ahora podemos escribir el vértice. El vértice va a ser igual al punto 3, 5. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Sí, profe. Bien, es una función cuadrática porque tiene un grado 2, entonces es una función cuadrática. Las funciones cuadráticas tienen esta forma, tipo una montaña o al revés, tipo una U, ¿sí? Siempre las funciones cuadráticas tienen esa forma. ¿Cómo sabemos si va hacia arriba o hacia abajo? Se le dice cóncava hacia arriba cuando las patitas van hacia arriba, o sea, cuando la función abre hacia arriba. Sería como en el caso de la U. Esta es una cóncava hacia arriba. Y en el caso que las patitas de la función, las ramas de la función, abran hacia abajo, se le dice cóncava hacia abajo. Cada vez que tenemos una función cóncava hacia arriba, esa función va a tener un mínimo en el vértice. El vértice siempre es el punto más alto o más bajo. En este caso es el más bajo. En este caso es el más alto. ¿Sí? Entonces, en el caso que la cóncava es hacia arriba, la función tiene un mínimo. Y en el caso que la función sea cóncava hacia abajo, la función tiene un máximo. ¿Cómo nos damos cuenta? Por el valor de A. Si el A es positivo, la función es cóncava hacia arriba. Si el A es negativo, la función es cóncava hacia abajo. Entonces, en nuestro caso, acá en este ejemplo, ¿el A es positivo o negativo? El A es positivo. Bien, entonces nuestra función ¿va a ser cóncava hacia abajo o hacia arriba? Cóncava hacia arriba. Hacia arriba, bien. Entonces, nuestro gráfico va a ser aproximadamente algo así. ¿Sí? Ahí es tipo una U. Entonces va a tener un máximo o un mínimo. Mínimo. Un mínimo. En nuestro vértice, que va a estar acá, va a haber un mínimo, o sea que es el punto más bajo que puede tomar la función. ¿Cuál es el valor que había acá en I del vértice? Un 5. Un 5. Entonces, nuestra función va a tomar todos los valores que sean de 5 hacia arriba, de 5 al infinito. Y esa va a ser nuestra imagen. La imagen son todos los valores que puede tomar la función en el eje de las Y. Entonces, si nosotros miramos el eje Y, la función está gráfica desde el 5 hacia arriba. Entonces, nuestra imagen, voy a anotar acá, va a ser desde el 5, desde el 5 hacia el infinito positivo. ¿Se entendió? Sí, 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 se profe. entendió. Bien.
¿Qué más nos pedía? Ecuación del eje de simetría, intersecciones con ejes de coordenadas. Bien. Eje de Y si son simetría. pares, impares o ninguna de las dos. Bien, el eje de simetría coincide siempre con el X del vértice. Es una recta que coincide con el valor del X del vértice. Entonces, el eje de simetría se escribe X igual al valor del X del vértice. Entonces, ¿cuál era el X del vértice en este caso? El 3. Entonces, nuestro eje de simetría va a ser X igual a 3. Después nos pedía intersección con el eje de las X. Bien, acá ya, o sea, podemos hacer algo más laborioso, pero acá ya nos vamos a dar cuenta rápido que no hay intersección con el eje de las X. ¿Por qué no hay intersección con el eje de las X? Porque Porque arranca, vas del 5, ¿no? Bien, porque era del 5 hacia arriba, entonces el eje de las X está por debajo del 5, por lo tanto nunca lo va a intersecar. Entonces intersección con el eje de las X no hay. claro, en el caso de que el coeficiente principal fuera negativo, ahí sí tendríamos que buscarlo, ¿no es cierto? Sí. Ahí sí hay que buscarlo y se puede hacer con Bhaskara. Sí, ah, ok, buenísimo. De última, acá si no te das cuenta también lo puedes buscar y vas a llegar a que no te va a dar, lo hacemos si querés. Mira, era x12 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c y todo esto sobre 2 por a. Empezamos a resolver x12 es igual. Ah, estoy pensando, había una forma para no hacer de gusto este Bhaskara, que por ahí es como muy largo, de hacer primero calcular el discriminante. Nosotros primero calculábamos el discriminante. Si el discriminante nos daba mayor a 0, quería decir que la función tiene dos raíces, o sea que interseca dos veces al eje de las X. Si era igual a 0, tiene una raíz doble, o sea que interseca una vez en el eje de las X, lo toca, en realidad rebota en el eje de las X, y que si era menor a 0, un número negativo, no tenía raíces reales. Entonces, antes de hacer Bhaskara, nos conviene hacer el discriminante, porque ese ya nos va a permitir saber. Borro esto para hacerlo primero eso. Entonces nos queda, la fórmula del discriminante era así, un triangulito y era, estoy copiando cualquier cosa, B al cuadrado. b al cuadrado menos 4 por a por c. Iba a copiar de nuevo Bhaskara. Bien, entonces, ¿cuánto valía b en nuestro caso, en nuestro ejemplo? Menos Menos 6. 6. Bien, menos 6 al cuadrado menos 4 por a, que a cuánto valía? 1, me parece, ¿no? No, Por c, 1 que era 14. por 14. Bien, resolvemos eso. Menos 6 al cuadrado es 36. Menos 4 por 1 por 14 sería menos 56. 56. Bien. Y acá el discriminante nos da menos 20. Entonces, como el discriminante es negativo, podemos decir que no hay intersección con el eje de las X. O sea, no tenemos raíces reales. Profe, ¿Sí? con eso se podría justificar, digamos, si nos piden los valores, decimos que no tiene, que no Claro. intersecta, digamos, el eje de las X. Ujú. Si no hay, podés justificarlo así. Calculás el discriminante. Como el discriminante es menor a 0, no hay raíces reales.
Ok, gracias. En el caso que te quede un valor mayor a 0 o 0, tenés que hacer Bhaskara. Claro, bueno, Bien. El Claro, otro está era, bueno porque uno primero, antes de arrancar con toda esa fórmula, primero probamos acá a ver qué valor nos arroja, ¿no? Ya si es claro, 0, ya sabemos que hay una sola raíz. Si nos da claro, negativo es porque no intercepta el eje de las X. Bueno, y si hallamos dos valores, es porque ahí sí tenemos que buscar en Bhaskara los valores que nos va a dar para X1 y X2. te ahorrás como a un paso, por así decirlo, porque si, Claro, si vos haces directamente Bhaskara vas a llegar a lo mismo, pero el tema es que, viste, que es re largo. es Menos más B, engorroso. sí, lo vamos a hacer, mira, menos 4 por A por C, todo sobre 2 por A. Entonces me queda x1, 2 es igual a menos b, que era menos menos 6, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Ah, bueno, ahí lo de adentro de la raíz cuadrada es el discriminante. Nosotros ya sabemos que nos daba Sí, menos podemos 20. poner -20, Sí, ya lo pongo. Sobre 2 2 por por 1. A. Entonces me queda que x1, 2 es igual a 6 positivo, más menos la raíz cuadrada de menos 20 sobre 2. ¿Qué pasa acá, donde yo trato de separar las raíces x1 y x2? Me va a quedar 6 más la raíz de menos 20 dividido 2. Si yo hago eso en la calculadora, acuérdense que primero se hace la parte de arriba, 6 más raíz de menos 20, y a ese resultado se lo divide por 2. No se hace todo junto 6 más menos 20 dividido 2 porque le da otra cosa. Ahí ya les va a tirar un error. Les va a decir la calculadora como error o mat error, algo así. Entonces, es porque no tiene raíces reales. Lo mismo con el caso del negativo, menos menos raíz de 20, ¿sí? Bien, gracias, profe. Ajá. Borro esto así Profe, seguimos. entonces terminaría ahí o sea, si nosotros ponemos x1 y x2, ahí terminaría porque usted está diciendo que no tiene raíz. Claro, porque en realidad vos vas a tratar de resolver ese, vas a hacer 6 más raíz de 20, le vas a poner el igual y la calculadora te va a decir mat error o algo así, porque no se puede resolver. Entonces quiere decir que no tenés raíces reales. Bien, Pero gracias. antes de hacer todo esto, te conviene hacer este de acá, el que hicimos primero acá. Ya con esto te alcanza. Ya ahí podés Bien, justificar que no tenés raíces reales, por ser negativo el discriminante. bien, profe. Claro, el otro ejemplo era por si arrancábamos directamente con Bhaskara. Claro. Sí, o para que sepan, en caso que les dé 0 o un número mayor a 0, ¿cómo tendrían que seguir? Tendrían que seguir con Bhaskara, haciendo eso que hice yo recién ahí. ¿Sí? Bueno, intersección con el eje de las Y. También es un punto, la intersección con el eje de las Y es el punto donde el X vale 0 y el valor de Y es el de la ordenada al origen que coincide con el valor de C de la función. ¿Cuál era el valor de C? 14. Bien, entonces la intersección con el eje de las Y va a estar en el punto 0, 14. 0 de X, 14 de Y. ¿Alguna duda de eso? ¿puedes repetir, profe, por favor? La intersección con el eje de las Y, ¿viste? Hoy vimos la intersección con el eje de las X, que eran las raíces. La intersección con el eje de las Y es la ordenada. La ordenada siempre va a coincidir con el valor de C, por lo menos si lo tenemos escrito así en forma polinómica, como en este caso que tenemos A, B y C, el valor de la ordenada al origen va a coincidir con el valor del C de la función polinómica. O sea, en este caso el C vale 14, entonces coincide con el 14. Y siempre va en 0 porque es el valor donde la función interseca el eje de las y siempre lo interseca cuando el x vale 0.
Por eso pone 0, 14. 0 de X, 14 de Y. Ok, profe, gracias. De nada. ¿Qué más nos pedía? Si son Si son pares. pares o impares. Bien. Voy a seguir acá abajo. Para ver si era par o impar teníamos que probar. Para ver si era par, se tenía que cumplir que f en x sea igual a f en menos x. Y para ver si era impar, se tenía que cumplir que f en menos x sea igual a menos f en x. Bien, nosotros tenemos que f en x es igual a x al cuadrado menos 6x más 14 era, ¿no? Sí, sí, así es. Bien. Vamos a calcular primero el f en menos x. ¿Cómo hacemos para calcular el f en menos x? ¿Qué tendríamos que hacer? Reemplazar Cambiar los de signo, claro, Bien, reemplazarlas en es lugar de por una negativo, x por un menos x. menos X. Entonces nos queda menos x al cuadrado menos 6 por menos x más 14. Acá nos queda todo número elevado al cuadrado nos va a dar positivo. Entonces este nos queda x al cuadrado. Pero acá nos queda menos por menos, ¿qué es? positivos. Más, Más 6x más 14. Entonces, en este caso no son iguales, podemos decir que la función no es par, porque fíjense que acá nos quedó el signo diferente, ahí nos quedó un menos y acá un más. Entonces nos quedaron signos distintos, no nos quedó exactamente igual. Parecía que íbamos bien, que iba igual, pero nos quedó ahí un signo distinto. Entonces, podemos decir que la función no es par. Vamos a probar si es impar. Hacemos lo mismo. profe, y usando porque ahí ya se puede ver si es par o impar, ¿no? ¿Cómo? Ahí Claro, porque tendríamos que si en tenemos. F, claro, porque esa función, digamos, no es par ni es impar, porque si yo analizo, digamos, Sí, ahí la función, como no cambió completamente, digamos, no es par porque quedó cambiado de signo en la parte de Cx, pero sí, tampoco sería impar porque los valores de x, o sea, no cambia toda la función completa, digamos, no cambia toda la función su signo. Es como que parte claro, cambió y parte no cambió, entonces no es par ni impar. Lo que claro, pasa es que por ahí la otra forma estaría bueno hacerlo para justificarlo, ¿no? sí, 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 sí. Aparte lo digo por si alguien por ahí no se dio cuenta, entonces les sirve a todos. Bueno, fíjense que para que ver si era impar, ahora esta, que nos quedó ahí abajo del todo, nos tiene que quedar igual a menos f en x. ¿Cómo sería menos f en x? Sería menos, como un menos adelante, y f en x que era x al cuadrado menos 6x más 14. Entonces ahí hago la distributiva con el menos. Me queda menos f en x va a ser igual a menos x cuadrado más 6x menos 14. Entonces, ¿me quedaron iguales? No. 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 Por lo tanto, Esa esta última función... forma no la conocía. Está buena. Ah, es lo mismo, digamos, le poner el menos adelante. Claro, y ahí se compara a ver cómo quedaron las Sí, dos y no, está re bueno. Eso no lo conocía. sí. Bueno, entonces acá podemos poner que la función no es par ni impar. Bien, ¿qué más nos pedía?
La forma canónica. Bien, la forma canónica. La forma canónica de una función es la siguiente. Lo voy a escribir. A por x menos el x del vértice elevado al cuadrado más el y del vértice. Esa es la forma canónica. Entonces ahora, para escribirla, lo único que tenemos que hacer es reemplazar por los valores que ya conocemos. Entonces nos va a quedar f en x es igual a A. ¿Cuánto valía A? 1. 1. 1 1. por x menos el x del vértice. ¿Cuánto valía? Menos 6. No, 3, ¿no? 3. Ah, claro. Este era el b de la función. Este era el x del 5. vértice. Elevado al cuadrado más el y del vértice, que ¿cuánto era? 5. Bien. Ahí ya tenemos escrita la forma canónica. O sea que para poder escribir la fórmula de la forma canónica, lo que necesito son los valores de los vértices. El Sí o valor sí, no del vértice, sí. bien. Ahí está. Las coordenadas del vértice, sí o sí. Bien, ¿qué más decía? Dice, hallar para un intervalo restringido apropiadamente la fórmula correspondiente a la función inversa. Bien. ¿Qué tenía que cumplir para que la función tenga inversa? Que la imagen tiene que coincidir con el conjunto de llegada ¿Sí? y además para todos los valores de y le corresponde un único valor de x. Bien, o sea, se tiene que cumplir que la función sea biyectiva, o sea, que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Sí? Sí, Voy sí. acá al grafiquito este que me había hecho hoy acá, para mostrarles. A ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Si nosotros miramos esa función, ¿cumple que sea sobreyectiva? Que sería todos los valores de x tienen un valor en la imagen. ¿Cumple eso? No, ¿Dónde no tiene? ¿Qué x no tiene valor en la imagen? O sea, esto digamos, sería si yo tomo toda la función completa, va a haber valores de x donde va a tener un mismo, o sea, va a haber valores de y donde tiene un mismo x. bien. Eso es para la inyectividad. Sí, Bien, yo estaba preguntando lo de la sobreyectividad. La sobreyectividad es así, mira. Para cada valor de x le corresponde un valor de y. Así. ¿Sí? Entonces ahí podemos decir, esa es sobreyectiva. Entonces ahora tenemos que fijarnos si es inyectiva, que es al revés. O sea, sí. Para en que borro lo otro para que no se mezcle todo. Bueno, se tildó. Se me tildó un segundito. Bueno, a ver si puedo escribir. Bueno, la inyectividad nos decía que dos imágenes eran iguales solamente si el X era el mismo, como dijo recién la compañera. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro acá, por ejemplo, y tengo
Dos imágenes iguales, la de acá y la de acá van a tener el mismo valor, pero el X es distinto porque uno es un X negativo y el otro es un X positivo. ¿Sí? Entonces ahí puedo decir que no es inyectiva. Me responde esto. Entonces no tiene inversa. Claro, entonces por eso dice, ¿cómo decía? Restringir, algo así, para que sí tenga. Un intervalo restringido. Bien, entonces hay que restringir esa función para que sí tenga inversa. ¿En qué Profe, parte? ¿Sí? y justificamos eso así en palabras con la imagen de la función Sí, o está bien así justificado, digamos? sí, 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 sí. Ah, bien, gracias. ¿Qué pasa? Nuestra función tiene esta forma, ¿sí? Entonces nosotros dijimos no es inyectiva porque para dos valores distintos de X tiene dos imágenes iguales. Entonces no es inyectiva, porque la inyectividad nos dice dos imágenes son iguales solo si los dos valores de X son iguales. Entonces no es inyectiva. ¿En qué parte de la función se empiezan a repetir los valores de la imagen? En el mínimo. En el mínimo, en el vértice. Entonces, vamos a hacer de cuenta que esta es mi función. Mis manos son mi función. ¿Me ven ahí las manos? Porque se me trabó la pantalla. Sí se ven, profe. La Bien, vemos. para restringirlo tenemos que sacarle una parte. Entonces, ahí cuando le sacamos una parte, la función es sobreyectiva, tiene un valor de X para cada Y y a la vez es inyectiva. Ya no hay ninguna imagen para la cual se repita el X. ¿Cómo la restringimos? ¿De este lado o de este lado? De cualquiera de los dos lados va a estar bien. Entonces, ¿en qué valor de X hay que dividirlo? ¿Cuánto valía el X ahí del mínimo? 3. Bien. Entonces, nuestra restricción va a ser desde 3 al infinito o desde menos infinito hasta 3. A ver si cierro la app, a ver si se me acomoda. Profe, cuando yo tomo el -3 a infinito o infinito a +3, perdón, desde menos infinito a 3 o de 3 a más infinito, ¿sería con intervalo cerrado? ¿Cualquiera de las dos? En el infinito siempre va abierto. Intervalo abierto, pero en el Y en- 3, ¿lo tomo sí, como intervalo cerrado. cerrado o abierto? Cerrado, Cerrado. porque el Bien, 3 va a tener su imagen. bien. Bien, ahí está, y pude recuperar la pantalla. Voy a borrar esto. ¿Se entendió o quieren que lo vuelva a explicar? Porque justo se me trabó la pantalla. No se entendió. Usted ve que cortar la función en la mitad y ahí buscamos la inversa. Bien, ahora sí buscamos la inversa. ¿Cómo se hacía para encontrar la inversa? ¿Qué teníamos que hacer? Lo que teníamos que hacer era, digamos, como despejar la X, ¿no? Bueno, una forma que al menos a mí me parece más fácil, a ver si a ustedes les parece o no, es primero invertir. A donde está la X pongo Y y a donde está la Y pongo X. Entonces a mí esto me quedaría X es igual a 1 por Y menos 3 al cuadrado más 5. ¿Se entiende lo que hice? Acuérdense que este f en X es lo mismo que si tuviéramos un Y. ¿Sí? Entonces, donde está la Y pongo la X, donde está la X pongo la Y, lo invierto. Y ahí despejo la Y. ¿Por qué me gusta hacerlo de esta forma? Porque nosotros siempre cuando despejamos en las funciones, siempre despejamos la Y. Entonces, ¿por qué ahora vamos a cambiar a despejar la X? Se nos hace un lío.
Entonces me conviene, a mí me parece, si ustedes lo entienden de otra manera, está bien. A mí me parece mejor esto. Intercambiamos las variables y despejamos la i. Entonces, ¿cómo la despejamos? Entonces, Sí. una consulta. Yo para poder despejar, ¿puedo tomar la forma canónica o la que nos habían dado al principio? Y acá en este caso te conviene la canónica, porque de la otra te va a quedar fea para despejar, Bien, porque tenés bueno, dos términos con x. claro, claro. Bueno, Sí. gracias. Bien, ¿cómo se despejaba? Acuérdense en separar en términos primero, siempre en los más y en los menos. Y primero se empieza despejando los valores que no tienen variable. Entonces ahí, ¿cuál es el término que no tiene variable? El 5, Bien, entonces primero paso al 5. ¿Con qué signo? Negativo. negativo. Bien. 1 por i menos 3 al cuadrado sería lo mismo que si tengo i menos 3 al cuadrado. Ahí va. Ahora tengo que empezar a despejar de lo que está más alejado a lo que está más cerca de la variable. Entonces, primero despejo ese 2, que es una potencia. ¿Cómo se despejaba la potencia? Pasada como raíz. Bien, entonces nos queda la raíz cuadrada de x menos 5 es igual a i menos 3. Y acá, ahí está. Bien, y para que la i nos quede sola, ese menos 3, ¿cómo pasa para el otro lado? Sumando, Bien. afuera de la raíz. Ujú. Y ahí nos quedó la inversa. Esto sería, la inversa va a ser igual a la raíz cuadrada de x menos 5 más 3. ¿Sí? Después las otras, Profe, ah, sí, perdón, si me preguntan, por ejemplo, yo me confundo la sobreyectiva con la inyectiva. O sea, tengo sí, claro uno y el otro, pero se me confunden uno y el otro. sí, Cuando, en el caso de que yo tuviera que justificar, cuando el valor de i tiene, para un mismo valor de i tiene dos valores de x. En ese caso sería inyectiva, ¿no? Que no es inyectiva. claro, que no es inyectiva. Sí, Claro, porque entonces yo puedo decir que todas las funciones cuadráticas no son inyectivas. Por eso hay que restringir, en el caso de que me preguntaran si es inyectiva o no es inyectiva la función cuadrática completa, ¿no? claro, a vos te dice esto. Las imágenes son iguales solamente si los valores son iguales. Sí, Eso te dice la inyectividad. sí, Entonces, claro, cuando vos tenés una función cuadrática, yo agarro esta, yo tengo esta imagen es igual a esta, claro, pero este valor es distinto de este, claro. un x1 y un x2. Entonces, no es inyectiva. Claro, esa sería la forma de justificarlo. Ujú. Muchas gracias, profe. Bueno, después los otros, el A, el B, el C, el D, el E, se hacen de la misma manera. Y el G también, o sea, hasta el E no les pedía esto, lo de canónica, lo de inversa, eso no se los pedía. O sea, era todo lo que vimos anteriormente, todo esto. Dominio, imagen, vértice, eje de simetría, intervalos con los dos ejes y si es par o no. Hasta eso pedía hasta la E. Y en la F y la G pide esto que vimos acá.
Vayan viendo qué otro hacemos. Voy a buscar un vasito de agua. No sé si les parece, chicos, el 6, porque en este caso, en el 6 pide ya la fórmula de una función cuadrática que cumple las siguientes condiciones. Por mí sí. Después a mí la que que me interesa es que hagamos la 13. No sé si ya avanzaron hasta ahí. Acá volví. No, pero todo aporta. Bueno, que Yo más que nada para saber así bien el procedimiento, esa es mi duda. bueno, ¿qué quieren que hagamos? ¿La 6 o la 13? Si da el tiempo, profe, hagamos las 6, después igual en otra clase pido las 13 si no llegamos. ¿Vos, Sole, ya hiciste las 6? Hice alguna, profe, pero obviamente siempre quedan las dudas. Hagamos, profe, una de las 6. Bueno, dale, vamos con las 6. ¿Cuál hacemos de las 6? Elijan una, cualquiera. ¿Podría ser la B? Dale, No sé si otra tiene otro ejercicio. hacemos la 6B de última después si piden otro, hacemos otro. ¿Qué nos decía la 6B? ¿Me la lees, porfa? Porque yo no tengo a mano la consigna. Bien, decía la raíz de x1 es igual a -3, coma x2 igual a 2, coeficiente principal igual a 2. ¿Y qué había que hacer? Dice la consigna, hallar la fórmula de la función cuadrática que cumple las condiciones dadas en cada caso. Bien. Vieron que hoy dijimos que cuando teníamos la información del vértice, em, podíamos escribir la forma canónica. Ahora acá tenemos la información de las raíces. X1 y X2 son las raíces. Cuando tenemos las raíces, lo que podemos escribir es la forma factorizada. La fórmula factorizada, la fórmula general, es la siguiente. F en X es igual a, que sería el coeficiente principal, por X menos X1, que es una raíz, por X menos X2, que es otra raíz. Esa es la forma factorizada. Entonces acá simplemente nos quedaría reemplazar. Nos va a quedar f en x es igual a A. A es el coeficiente principal. Vieron que hoy teníamos, un segundito para mostrarles, acá que teníamos A, B y C. El A siempre va a ser el coeficiente principal porque es el que acompaña al mayor grado. En este caso era grado 2, que es el exponente mayor. Coeficiente principal se le llama al que acompaña a ese mayor. Entonces siempre va a ser el que va adelante. Entonces, ¿cuánto vale A en este caso, en este ejemplo? 2 Bien, 2 por X menos X1. ¿Cuánto vale X1? menos 3 Bien, entonces nos queda X menos 3 por X menos X2. ¿Cuánto vale X2? 2. Bien, acá nos quedó algo raro porque nos quedaron dos menos ahí. Menos por menos, más. Más. bien, entonces lo pasamos a un más 3.
Y ahí ya nos quedaría la forma factorizada de la función cuadrática que cumple, que tiene dos raíces, una en -3 y la otra en 2, y coeficiente principal 2. Profe, entonces quedaría ahí, ¿no? Hacemos una distributiva ahí. Si no te aclara, si no te dice de qué forma, ya lo puedes dejar así. Ahora, si a vos te dice escribirla en forma polinómica, ahí sí tendrías que hacer la distributiva. Bien, profe. En este caso no te decía solamente encontrar las fórmulas, ¿no? Sí, Bien. Porque en realidad las tres formas representan la forma polinómica, la canónica y la factorizada son equivalentes, representan lo mismo, a la misma función. Lo que pasa es que son distintas maneras de escribirlas. bien, Entonces profe. ya está. Bien. ¿Quieren que hagamos la F? Que me parece que es un poquito más difícil. Bueno, profe. La 6F nos decía que tenía vértice en 5,50 y una raíz en 10, ¿puede ser? Sí, hay de X1 sería una raíz. Bueno, no sé qué apreté acá. Profe, en este caso ahí ya te estaría anunciando que solo tiene una raíz. Sí, un segundito, que no sé qué apreté. Ahí está, perdón. Ahí está, x1 igual 10. No, te dice solamente que una de las raíces vale 10. No sabemos si es la única o no, ahora lo vamos a determinar. Que en realidad, estoy pensando, como vos tenés el vértice que no está sobre el eje de las X, o sea, la única vez que tenés una raíz doble, o sea que es una única raíz, las dos raíces tienen el mismo valor, por eso se le llama una raíz doble, es cuando el i vale 0. Entonces, en este caso, el i es 50, es distinto de 0, por lo tanto vas a tener dos raíces. Mira, te voy a graficar acá algo. Cuando vos tenés una función de esta forma, ahí sería el valor del vértice estaría en el valor del x que vos tengas ahí, ponerle, no sé, que sea el 4, con 0 de i. Entonces ahí vos tenés una única raíz, tu raíz está en x igual a 4 y es doble. Se le dice doble cuando pasa eso que es como que rebota, como si viene, choca el eje de las x y sale para arriba de nuevo. O si estuviera al revés, lo mismo. Estuviera así, como que viene, rebota en el eje x y vuelve. Entonces acá nuestra raíz está en x igual a -4 y se le dice que es una raíz doble. Bien, profe. Pero en ese caso el i vale 0. ¿Qué pasa? En este caso nosotros no tenemos que el i vale 0, el i vale 50, entonces nosotros tenemos algo de esta forma. Vamos a hacer de cuenta que el 50 está acá arriba. Acá tenemos el 5. Entonces ahí tenemos el vértice. Nos dice que la raíz está en 10. Lo voy a poner acá. Acá está mi 10. Entonces nosotros sabemos que la función viene más o menos haciendo esto. ¿Sí? Uy, chanflío ahí. Ahí. ¿Se acuerdan que hoy vimos el eje de simetría? Que decía el eje de simetría coincidía con qué valor, con el valor de quién. Del valor de X, del De X del vértice. vértice. Del vértice, bien. Entonces, nuestro eje de simetría estaría acá.
El eje de simetría nos dice que todo lo que pasa de un lado pasa del otro lado también, a la misma distancia, digamos, con las mismas cantidades de unidades. Entonces, si nosotros desde el Era eje de simetría hasta la raíz, ¿cuántas unidades tenemos? 5. Bien, entonces hasta la otra raíz también vamos a tener 5. Entonces, ¿a dónde va a estar la otra raíz? En cero. En 0. Bien. ¿En cero? Claro, porque tenemos de 5, le restamos 5, llegamos al 0. Entonces ahí va a estar nuestra otra raíz. Nos va a quedar graficado algo así. Por el eje de simetría lo podemos afirmar. ¿Sí? Sí, me había confundido con el tema del vértice. Pensaba que era donde cortaba el eje de las I. Me refui. Ah, no, bueno, porque eso puede pasar, pero no siempre pasa. En algunos casos sí coincide el, el vértice con el corte del eje de las Y, pero en otros casos como este no. En ese caso que vos decís, lo voy a graficar acá. Sería como si tuviéramos esto. Entonces ahí el vértice coincide con la intersección con el eje de las Y. En ese caso, el X vale 0 siempre. Y el Y vale cualquier otro valor, no sé, vamos a decir 8. Se da cuenta que acá está el 8. ¿Sí? Bien, sí, sí. En este caso, fíjate Es que hasta que X nos valía 5, por eso está acomodemos corrido. un poco. ¿Eh? Es hasta que nos acomodamos un poco. Está bien, está bien. Bien, entonces vamos ahora a seguir con esto. Lo podemos plantear de dos formas, porque tenemos el vértice y tenemos las raíces. Entonces lo podemos hacer de forma canónica o de forma factorizada, de cualquiera de las dos formas. ¿De qué forma quieren que lo hagamos? Factorizada, profe, porque ya hicimos una canónica. O sea, ya por lo menos No, tenemos un ejemplo. hicimos la factorizada. Mirá, o lo hacemos las dos formas. Bueno, Hago la factorizada primera. Entonces la factorizada me decía que A, ¿tenemos el valor de A? No, No, entonces en este caso lo vamos a dejar como A nada más, por ahora. X menos una raíz. ¿Cuánto vale una de las raíces? 10. Bien. Por X menos la otra raíz. ¿Cuánto vale la otra raíz? 0. Bien. Entonces, hasta ahora nuestra forma factorizada nos quedó escrita de esa manera. Vamos a ver cómo nos quedaría escrita en la forma canónica. Teníamos lo mismo. A, que no sabemos cuánto vale, por X menos el X del vértice. ¿Cuánto vale el X del vértice? 5. Bien. Al cuadrado más el Y del vértice, que ¿cuánto valía? 50. Bien. Fíjense que en este caso, en ninguno de los dos casos nos quedó completa la función, porque en los dos casos, ¿qué nos falta? El valor de A. El valor de A. Entonces tendríamos que encontrar ese valor de A. ¿A alguien se le ocurre cómo lo podemos encontrar? Despejamos, profe, la A y después igualamos las ecuaciones. Lo que pasa es que tenés tres variables acá. Tenés Y, tenés X y tenés A. Entonces despejamos, pero siempre nos va a quedar en función de Y, de X y de A. Necesitamos por lo menos reemplazar dos valores más para poder encontrar el tercero. Lo único que puedo decir ya es que es negativa, porque las ramas van hacia abajo, ¿no? Claro, sí, bien.
Y ahí me quedé. Igualando ¿Qué igualarías? la canónica con la factorizada. Bueno, sí, lo podemos intentar. Dijimos hoy que eran equivalentes, que representaban lo mismo. Entonces podemos decir, bueno, toda la factorizada es igual a toda la canónica. Y ahí sí podemos intentar despejarla, porque... Ah, pero nos quedó la X también. A ver, vamos a resolver a ver qué nos queda. El A nos va a quedar igual. X menos 10 nos va a quedar igual. X menos 0 nos va a quedar X. Acá nos va a quedar A por X menos 5 por X menos 5. Más 50. ¿Entienden hasta ahí lo que fui haciendo? Sí, ampliaste lo que sería la cuadrática del x Ujú, menos 5. sí. Empezamos a hacer la distributiva. Nos queda AX menos 10A y todo eso multiplicado por X. Y acá nos queda AX menos 5A. Todo eso ahora lo tenemos que multiplicar por X menos 5 más 50. Acá nos va a quedar AX al cuadrado menos 10A por X igual a AX al cuadrado menos 5AX menos 5AX más 25 más 50. Si me equivoco en algo me chiflan, porque por ahí no me doy cuenta. Entonces acá nos queda AX cuadrado menos 10AX es igual El a... profe, Sí, a la derecha sería menos, más 25a antes del más 50, porque es 5a por 5. gracias. Ahí está. Menos 10AX más 25A más 50. Voy a pasar todo para un solo lado. Igualar a 0, digamos. Me queda AX cuadrado menos 10AX más 25A más 50. Menos AX cuadrado más 10AX. Acá puedo simplificar este AX cuadrado, lo puedo simplificar con este, porque me queda AX cuadrado menos AX cuadrado. O sea, me quedaría 0. Este menos 10AX lo puedo simplificar con el más 10AX. Y ahí ya me va quedando 0 es igual a 25A más 50. Bueno, ahí se nos fueron las X, así que parece que sí. Paso el 50 restando, me queda 25A y el 25 pasa dividiendo. Y me queda menos 2 es igual a... Como dijo la compañera, es negativo porque es cóncavo hacia abajo. Bien, pero ¿qué pasó? Encontramos el A y a nosotros nos pedía la función. Entonces vamos arriba, agarramos cualquiera de esas dos y lo único que hacemos es reemplazar el A. Voy a agarrar la canónica que me parece que quedó más cortita. Entonces queda f en x es igual a menos 2 por x menos 5 más 50. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O algo no? Sí, ¿Podría haber profe. habido otra manera? Ahí estaba pensando yo que capaz que la podría haber hecho. A ver, déjame que lo compruebe un segundito. Bueno, Eh, chicas, yo las dejo, mi nena tiene que ir a jurar la Constitución, así que
Gracias por todo. Después voy a ver el video. Bueno, dale, que andes bien. Muchas Gracias por gracias. conectarte y participar. Gracias a Dios. Chau, chau. Dame un segundito, hay que comprobar si sale como la otra forma que yo lo había pensado. No, no me queda de la otra forma. A ver acá, para. Ah, sí, mira, acá encontré otra forma que me parece a mí que es más sencilla. Em, por las raíces, por las dos raíces, nosotros pudimos escribir la función en forma factorizada que nos quedó esta. ¿Sí? Sí. Y ahora, el vértice, como es un punto que pertenece a la función, podemos decir que este es un valor del x de la función y este es un valor de y de la función. Por lo tanto, esos valores de x y de y los podemos reemplazar en la fórmula esa para encontrar el a. O sea que nos quedaría algo así. F en x es igual a por x menos 10 por x menos 0 era, ¿no? Sí. Bien, y dijimos el vértice es un punto que pertenece a la función. Entonces el x del vértice valía 5 y el y del vértice valía 50. Son dos valores que pertenecen a la función, por lo tanto los puedo usar acá para reemplazar. Entonces me va a quedar el i, que era 50, es igual a por x, que es 5, menos 10, por 5 menos 0. Resuelvo los paréntesis. 5 menos 10 es menos 5. 5 menos 0 es 5. Acá me queda 50 es igual a por menos 25. Menos 5 por 5 es menos 25. Y el menos 25 que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahí me quedaría que a es igual a menos 2. Es mucho más fácil por acá. Era más cortito, sí. Sí, sí. De las dos maneras está bien igual. Y después, bueno, llegamos a lo mismo. Lo único que teníamos que hacer era en esta reemplazar el a para que nos quede de manera completa, digamos. Se nos quedaba menos 2 por x. No, son menos. Por x menos 10 por x. O x menos Profe, 0, es lo mismo. consultita. ¿Eh? Consultita, en el parcialito del 11 entraría hasta el último tema que va en el parcial, o sea, hasta el ejercicio 4 del práctico 4, ¿verdad? No, un práctico número 3 nada más. Todo el práctico 3. Entonces, el práctico 3. El parcialito del 11 es parcialito 3, que es del práctico número 3. Ah, solo el práctico 3. Ok, gracias, profe. Después, en el parcial del 14, ahí sí entra todo. Ah, bien, bien. Listo, gracias. Bueno. Bien, ¿qué otro quieren que hagamos? Ya nos queda un ratito.
¿Podemos hacer alguna de logaritmo? Dale, ¿de cuál, por ejemplo? Del Eh, 2 La C podría ser, o del 9, ¿eh? sería del 8, el C puede ser del logaritmo. El 8, el C. A ver qué decía. Permiso. Cachito que voy a leer la consigna. 8C. Indicar, justificando la respuesta, cuáles de los siguientes enunciados son falsos. Ah, bueno. En esta lo pueden justificar con las propiedades. O sea, ¿por qué es falso este? ¿Cómo sería la forma correcta? Al revés, ¿no? Mm, ¿Cómo al revés de el qué cosa? Claro, o sea, logaritmo de A dividido logaritmo de B es igual a logaritmo A menos logaritmo B, ¿no? Eso sería lo mismo en realidad que esto, porque como es una igualdad, es lo mismo escribirlo de un lado o del otro, no nos cambia nada. Ah, Porque te está diciendo, esto es igual a esto, entonces que sea esto primero y esto después, o esto primero y esto después, es lo mismo. Acá lo que está mal es esta partecita, ¿No porque sería el logaritmo de b dividido logaritmo de a? no, es un solo logaritmo y Ah, lo que se dividen son los argumentos ah, sí. sobre b. Esa es la Mm. forma correcta. O sea, nos quedaría logaritmo de a menos logaritmo de b es igual al logaritmo de a sobre b. O sea, esto está mal. Eso no. Esta sería la forma correcta, lo que quedó escrito en verde. Eso es por propiedad. La propiedad correcta es de esa manera. Lo único que se divide son los argumentos, digamos, no los logaritmos completos. ¿Cómo ¿Cuál otro? sería el b? ¿Cuál? Ese que, el b que dice logaritmo cuadrado de a. Bien. O sea, Ese es se baja falso. ese estaría bien, sería la potencia del logaritmo se baja y se multiplica por el logaritmo. No. Eso pasa cuando vos tenés logaritmo de base a al cuadrado. Ahí sí la propiedad es verdadera esta. Ahí sí pasa que el exponente baja multiplicando. En este caso, fíjate que el cuadrado está entre el medio del log y el argumento. Entonces, por eso ese b es falso. Ah, ok, gracias. Mirá, este la es verdadero. Cuando vos tenés voy a empezar, te voy a demostrar el b, para que veas bien la diferencia, porque por ahí no es tan clara. Vos tenés dos logaritmos de a acá. Entonces, en definitiva, tenés dos, perdón, logaritmo de a más logaritmo de a. ¿Sí? Esos serían dos logaritmos de a. Sí. Por la definición de arriba, por la propiedad de arriba, que dice que es verdadera esa, cuando vos tenés dos logaritmos de igual base sumando, los argumentos se pueden multiplicar. Entonces acá nos quedaría logaritmo de a por a. Entonces esto sería logaritmo de a al cuadrado. Entonces esa a la vez es falsa porque en realidad 2 logaritmo de a es igual al logaritmo de a al cuadrado, no logaritmo cuadrado de a. Logaritmo cuadrado de a, este cachito de acá, sería lo mismo que si tuviéramos logaritmo de a por logaritmo de a. Ok, gracias. No, de nada.
Después, ¿cuál más eran falsas en esa? A ver, la D era falsa. ¿Dónde? Un segundito. Acá. Ahí estamos. La D era falsa. Em, no, la D no es falsa. Profe, ¿y el ejercicio J? Bien. Vamos a hacer acá. La D no es falsa. Para que estaba mirando, la D es un elevado a la 1 medio. Pasa a la 1 medio, a la 1 sobre N. No, la N es, la D es verdadera. La J, vamos con la J. Vos tenés acá la igualdad. Entonces vos tendrías que llegar para saber si realmente se cumple, vos de todo esto tenés que llegar a todo esto. Vamos a resolverlo. Voy a borrar esto. La J. ¿Me la dictás porque no la tengo acá copiada? Sí, profe, sería logaritmo en base B, abro paréntesis B, raya de fracción, raíz de t, menos logaritmo en base B, raíz de B por t, igual a logaritmo de B, Pará. ¿El menos logaritmo era adentro del paréntesis o afuera? afuera sería eso. Menos logaritmo de B En base, logaritmo, sí, raíz de B por t, igual a, y el por T está adentro o afuera. está todo afuera porque cierra, a ver, El t está está dentro de la adentro, raíz. 20, es adentro, Ahí, ¿lo copié bien? sí, igual a logaritmo en base B, raya de fracción abajo, t. ¿Acá? Eh, No, sería ahí en base B y después es como una fracción, profe. Tengo raíz de B, raya de fracción t. A ver, para mí, porque si no. Ah, B raíz de B sobre T. y ahí, profe, en el término antes de la igualdad, va sin paréntesis. Ah, bien. Ahí está, ahí quedó bien copiado. Revisen, porfa, que esté bien copiado. Entonces, tenemos La que raíz partir de b sobre t igual está sin paréntesis. ahí. No, profe, la primera sí, la última, después de la igualdad. Perdón. Ahí. Bien. Entonces, tenemos que partir de esto para llegar a lo otro. Por la propiedad del logaritmo de la división, nosotros podemos decir que el logaritmo en base B de B menos logaritmo en base B de raíz de T. O sea, ¿qué hice? Agarré este primer término, ahí está, este primer término y usé la propiedad de la división que se pasa a restar, ¿sí? El argumento se puede, si está dividiendo, se puede dividir en dos logaritmos restando. Voy al segundo término, a este. Acá lo primero que voy a poder hacer es pasar la raíz como una potencia. Entonces me va a quedar logaritmo de B por T elevado a la 1 medio. Sería porque era raíz cuadrada, ¿no? Bien.
Sigo. Había una propiedad que nos decía que cuánto nos daba cuando la base era igual que el argumento. Esta primera. Fíjense que tenemos B y B. La base es igual que el argumento. Entonces, ¿qué resultado nos da eso? 1. 1. Es una propiedad que dice cada vez que la base sea igual que el argumento, el resultado del logaritmo es 1. Menos logaritmo en base B, y acá tengo de t, que lo paso como potencia elevado a la 1/2. Y acá ya voy a empezar a usar la propiedad de la potencia, que dice que el número que está en potencia puede pasar adelante multiplicando. Entonces nos queda 1/2 logaritmo de b en base b de b por t. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sigo? Hay un micrófono que está haciendo interferencia. Ay, gracias. Bien, voy. 1 menos, hago lo mismo. Al 1/2, la potencia 1/2 la paso multiplicando. Y en este tercer término tengo una multiplicación en el argumento. Y la multiplicación se podía separar con ¿qué cosa? La suma. Bien, entonces nos queda 1/2 por logaritmo de b en base b más logaritmo en base b de t. Vamos a seguir de acá. Tengo 1 menos 1/2 logaritmo en base b de t menos, acá, 1/2 por logaritmo en base b de b. Logaritmo en base b de b dijimos que nos daba 1. Entonces 1 por 1/2 nos queda 1/2. Más logaritmo en base b de t. Ahora podemos agrupar este 1 con este 1/2. 1 menos 1/2, ¿cuánto nos da? 1/2. Bien, nos queda 1/2. Y acá tenemos, voy a marcar con otro color. Profe, no hay que multiplicar 1/2 al último, al del logaritmo de b por t. Claro, ahora vamos a ver si llegamos a lo mismo, sí. Bien, ahí tenemos una resta. Tenemos igual base, igual argumento. Y están restando. Entonces, podemos decir 1 menos 1/2, ¿cuánto nos queda? 1/2. Sí. Logaritmo en base b de t. Bien. Profe, Sí. después del segundo menos, cuando dice, sería el tercer término, Mm. y después sigue el más, logaritmo de en base b de t es lo que decía recién la compañera, es por 1/2 eso también. O sea, faltaría el Es decir, 1/2 el logaritmo, en el último el término. logaritmo en base b del producto sería, va todo multiplicado por 1/2. En el cuarto término del... Sí, ahí ya me di cuenta donde me comí el 1/2 multiplica a todo esto. Uy, ahí, a todo eso. Entonces acá nos quedaría 1/2 por 1/2. Claro, me comí el 1/2, perdón, gracias. No me había dado cuenta. Entonces ahí nos queda. Ah, se nos va. No, no puede ser. Pues nos queda 1/2 menos 1/2. 0. A ver. Un segundito. Voy a ver acá lo que tenía que llegar.
Ahí está, miren, a eso teníamos que llegar. Vamos a O ver sea, a profe, que en la expresión de abajo el es primero el un error. medio se anularía. Sí, por agregándole el un medio ese que me dijeron recién las compañeras, se nos anula. Nos queda solamente el un medio. Sería falsa entonces. Claro. Ah, porque en este estábamos verificando si era verdadera o falsa. Igual yo tengo que es verdadera, anotada. A ver, esto nos da un medio. ¿Tienen las verificaciones ahí a ver si era verdadera o falsa? A ver, un segundito. Yo no la tengo, pero ahí me fijo. Ya me fijo. Es verdadero. A ver, ¿dónde está el error entonces? Profe, ¿este cuál es el que estamos haciendo? El 8J. 8J. Sí, a mí también acá me parece como verdadero. Sí, 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 yo lo tenía marcado como verdadero. ¿Para qué debemos haber tenido un error en algún signo o algo de eso? A ver, estoy revisando. Ah, acá hay un error, acá es un menos. Em, en el anteúltimo sería, tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. En el cuarto paso, al final en ese un medio que agregamos, era menos un medio acá. Es menos un medio BDT, en base BDT. Entonces ahí nos queda 1 menos un medio logaritmo de menos un medio menos sería acá. Y ahí sí nos queda, porque menos un medio nos da menos un logaritmo en base BDT. ¿Entendieron? ¿Dónde estuvo el error? Sí, sí. Por la distributiva. Por este menos de acá. Este menos nos hacía que sean negativos los dos términos. Este y este. Y ahí llegamos a que son verdaderas. Fíjense que desarrollamos el de la izquierda, y nos quedó igual al de la derecha. Entonces es verdadero. ¿Quién lo había consultado a este? Yo, profe. ¿Y entendiste? Más o menos, igual me voy a poner a repasarlo y me quedó, o sea, el procedimiento más que nada, pero Claro. después sí, dentro de todo lo entendí. El tema es que tenés que tener en claras cuáles son las propiedades, qué se hace con cada término según la operación que tenés. O sea, vos fíjate,
que si tenés una multiplicación en el argumento, vos a eso lo podés separar con una suma. O sea, en dos logaritmos sumados. Esa es una de las Una propiedades. pregunta, profe. Sí, Ahí en el último, en el último argumento, ahí el 1 medio menos el logaritmo en base b de t. sí. No tendríamos que igual, todavía falta un paso para igualarlo a la igualdad que tiene la cuenta en sí. Lo No que sé si me pasa que explico. fíjate que acá desarrollé el lado izquierdo y Ah, ahí está, sí, entonces dije, bueno, llegué a dos cosas iguales, entonces es verdadero por eso. ahí está. Perdón, ¿Sí? no lo había visto. Sí, sí, Está bien. gracias. Bien, esta es una de las propiedades. Esa propiedad se puede usar para un lado o para el otro. O sea, vos podés tener la multiplicación y la separás en una suma, o al revés, tenés la suma y lo agrupás en una multiplicación de argumentos. ¿Sí? Después, otra de las propiedades te dice, de las que vimos hoy, ponele, que si vos tenés el logaritmo de un argumento al cuadrado, a esa la podés escribir como, o sea, al cuadrado. Puede ser a cualquier a cualquier número en realidad. Bueno, a ver, lo voy a poner con cualquier número. C elevado a la n, ese n pasa multiplicando a todo el logaritmo. Lo mismo, esto se puede usar para un lado o para el otro. Todas las igualdades se pueden usar de las dos formas. O sea, si vos tenés la potencia, la pasás multiplicando adelante, o si tenés la multiplicación adelante, lo pasás como potencia. Otra de las propiedades que vimos es la de la resta, que si tenés em, los argumentos dividiendo, vos los podés separar con una resta. Pero al igual que como los podés separar con una resta, si los tenés restando, los podés agrupar con la división. La otra que vimos, cuando vos tenés un logaritmo con igual base que argumento, el resultado de esto siempre va a ser 1. Y creo que ninguna más vimos en este ejercicio. Entonces vos fíjate acá, volvemos acá arriba. En el primer término, en este que estoy marcando en amarillo, ese primer término. Adentro del argumento vos tenés una división. Acordate que la rayita de la fracción es una división. Entonces vos adentro del argumento tenés una división. Por lo tanto, la propiedad que vas a poder usar, fíjate, la de la división, iba con la resta. Entonces, a ese término lo puedes dividir en dos términos distintos que están separados por una resta. Ahora, vamos al siguiente término. A este. Ah, ese nos faltó escribir, el de la raíz. Otra de las propiedades dice que si vos tenés un argumento en raíz, es que en realidad esa es una propiedad de potencia. Cualquier número que vos tengas adentro de una raíz, por ejemplo, si vos tenés esto, vos lo podés escribir como una potencia. Eso es una propiedad de potencia, en realidad no es de logaritmo, pero bueno, se usa acá. Entonces, por esa pasamos a este término. ¿Me seguís, Sole? Sí, profe, sí. Bien. Acá, en el primer término nos quedó igual base que argumento. Entonces dijimos, por la propiedad, la que anotamos acá como 4, daba 1. Por eso dijimos que el resultado es 1. Ahora, por la propiedad de la raíz, pasamos como 1/2 a la potencia. Por la propiedad de la potencia, pasamos el 1/2 multiplicando, perdón, acá adelante. Ahora, este 1 ya nos quedó igual. Por la propiedad de la potencia, otra vez pasamos el 1/2 multiplicando hacia adelante. En este, porque teníamos un por adentro del argumento, teníamos b por t, lo pudimos dividir con una suma, pero a la vez
estaban multiplicando con un medio negativo, por eso nos quedaron dos términos negativos. Y acá por último lo que hice fue agrupar. Agrupé los números con los números, 1 menos un medio me dio un medio, y agrupé los logaritmos con los logaritmos. Entonces me quedó menos un medio logaritmo en base b de t menos un medio logaritmo en base b de t, me daba menos logaritmo en base b de t. ¿Sí, Sole? ¿Quedó un poquito más claro ahí? Sí, profe, sí. ¿Puede bajar un poquito donde escribió las fórmulas? Sí. Estas son propiedades. Fíjate, después búscalas en la teoría, porque hay varias. Yo no me acuerdo si Bueno, profe. trabajamos 8, me parece. Que esas las vas a necesitar para poder trabajar con logaritmos, necesitas sí o sí las propiedades, si no se te va a complicar. Bien, profe. Bien, ya casi es la hora. Qué bueno, hoy me puso re contenta que hayan participado, participaron un montón, porque la última clase que había tenido estaban todos callados, nadie me hablaba, nadie me respondía, no sabían si estaban, si no estaban, si me respondían, si no, o sea, me encantó que hayan participado en esta clase. Les agradezco. ¿Qué hace usted, profe? Sí, gracias a vos, profe. De nada. Bueno, ¿les parece que demos por finalizada la clase? Ya son y 57. Sí, yo creo que sí. Bien, profe. Bueno, que anden muy bien. Después Gracias, ya profe, como igualmente. Hasta esta luego, clase, cualquier gracias. cosa Hasta va a luego, quedar, profe. guardada, ¿sí? Va a quedar grabada, así que cualquier cosa después retoman. Bien. Listo. Y Dale. si no, Muchísimas no se olviden gracias. que están los foros, también que pueden preguntar. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Adiós, Hasta nos luego. vemos. Chau, chau.